Ok, grabando y voy a compartir la pantalla. Aquí quedamos, ¿verdad? Sí, Ya, creo que excelente. sí. Perfecto. Alguien por favor, le dejo la imagen ahí, que pudiera hacerme la introducción, qué es lo que recuerda. Voy a dejar ahí mejor. Eh, ya. Ya, Lo que recuerdo era. Ay, soy Paula. Lo sí, que recuerdo era lo de los cambios de análisis. Desde el procesal uno se podía cambiar al interactivo o al condicional. Eso era lo que como simbolizaba la carretera, ya, las vías. ¿verdad? Todos van como en una dirección, todos buscan, hay un fin trazado, ¿verdad? Pero en este ir y venir de la formación o cuando uno es terapeuta ocupacional, eh, cómo uno va cambiándose de carriles, ¿verdad? No importa si está a la derecha, a la mitad o en la pista izquierda, vas hacia adelante. Y no por el hecho de participar digamos, en una carretera de 3 vías, tú vas a circular solamente por una, sino que de acuerdo a los tiempos, donde vayas a girar, donde tú quieras llegar, ¿no es cierto? El fin te permite de alguna otra manera transitar dentro de estas 3 carriles. ¿Alguien me puede o puede recordar cómo se explica todo este tema de los distintos formas que tiene de hacer el procesamiento un terapeuta ocupacional? ¿O cómo lo entendió? Mejor dicho, ¿cómo lo entendió? Esto del razonamiento procesal, interactivo. ¿Qué fue lo que le quedó? Eso me interesa saber. Yo me acuerdo que era sobre los razonamientos y que son ¿Ya? como las bases en las que el terapeuta puede centrar su intervención, como el enfoque que le da Ya, y que hay distintos. Y ya, que, bueno, lo de la carretera, que todos van a la misma dirección, pero son como distintos. ya. ¿Se acuerdan por dónde empezábamos, más o menos? ¿Qué tipo Por de el procesal. procesamiento por el procesal? ¿Por qué? ¿Qué Sí. características tenía este razonamiento procesal? ¿Se acuerdan? Era biomédico, como El biomédico. enfoque ¿O no? clínico, sí, Ya, sí, como clínico, biomédico, y ya, que con la práctica vas a dar la evidencia igual. ya, Así perfecto, como, ya. eso yo recuerdo, Perfecto, no sé pero si alguien miren, más hay. a ver, esto me quedó dando vuelta este tema de lo clínico, de lo biomédico, pero más que eso, ¿qué distinción tiene este tipo de razonamiento? Era hipotético. Ya, se ocupa muy bien, y para entender un elemento complejo, ¿qué es lo que hacía? Em, ¿Qué Como que hicieron? segmentaba las partes o no. Exactamente, muy bien. ¿Quién fue? Yo, Maca. Macarena, muy bien, Macarena. Para entender un objeto o un caso complejo, lo divide. Reduccionismo, ¿se acuerdan del reduccionismo? sí, Sí. Ya. Lo utiliza para entender, ¿cierto? ¿Y se acuerdan que hacíamos qué hicieron ustedes en la primera parte del informe del caso? Que había que Buscamos como los aspectos más importantes de cada caso, como exactamente, lo más relevante. tenían que determinar lo más relevante, los elementos, ¿verdad? Y cómo ellos se configuraban en este mapa cognitivo, ¿ya? ¿Qué elementos tenían más importancia que otros? ¿Cómo dialogaban entre ellos? Eso era un tema que ustedes tenían que ver, ¿ok? Ahora, lo interesante de esta publicación que yo les mostraba en cuanto a razonamiento es que el razonamiento procesal, así como divide sus partes, es como la forma más, digamos, más cercana a cómo el ser humano comienza o que utiliza para poder entender los elementos. Refiéranse cuando ustedes eran niños
o incluso aún lo sigue utilizando. Cuando uno enfrenta cualquier o quiere entender cualquier proceso desde una manera racional, ¿qué es lo que hace? Uno comienza a separar los elementos, ¿me entiende? Uno no es que llegue y entienda y haga un análisis crítico al tiro. Piensen en su metodología de cuando ustedes estudian, por ejemplo, cuando estudian anatomía, cuando estudian donde hay mucha información, ¿qué es lo que hacen? Algunos hacen mapas conceptuales, otros pintan, otros lo recitan y después lo escuchan. O sea, hay diversas técnicas. Hay otros que ven videos, ¿ya? Hay otros que solamente con ver el Nether lo entienden y ¿me entienden? Se lo van grabando. Pero cada uno de ustedes configura elementos, los separa para poder entender el todo, ¿ya? Y eso es lo primero que hace un terapeuta ocupacional. Y es el primer ejercicio que debiéramos hacer en la formación, ¿ya? Tener un caso, y qué lindo, qué bonito sería que, por ejemplo, este mismo caso que estamos desarrollando, ¿no es cierto?, en taller de análisis de la ocupación, por ejemplo, ustedes este mismo caso lo puedan ver el próximo semestre en taller de intervención, ya ocupando un razonamiento más interactivo, y después en áreas de intervención, utilizando ya, o en cuarto año, cuando están a punto de salir de la práctica, este mismo caso, utilizarlo, pero ya en un razonamiento más, ¿no es cierto?, más complejo. Y ustedes verían cómo su razonamiento ha ido cada vez adquiriendo más expertise. Interesante, ¿cierto? Entonces, la idea, más o menos, que yo pensaba en esta asignatura era como potenciar ese razonamiento procesal, ¿ya? A pesar de que ahora igual yo les voy a mostrar qué tipo de reflexiones, preguntas, más o menos, se utilizan en los otros tipos de razonamiento, ¿ya? Entonces vimos acá. ¿Alguien que pueda leer la pantalla, por favor? ¿Si me ayuda? Yo le ayudo, profe. Ya, gracias. Dice, proceso de razonamiento utilizado para dar sentido a las circunstancias de las personas. Discapacidad, desempeño, ABD, familia, entre otros. ¿Cuál es Exactamente. la historia de vida de la persona? ¿Cuál es la naturaleza? No, ¿cuál es su naturaleza como ser ocupacional? Exactamente. Ese es Eso. como más o menos el grado de reflexión que utiliza, gracias, Nicolás, el razonamiento procesal, ¿no es cierto? Y yo cuando utilizo el razonamiento procesal me hago este tipo de preguntas. No esta pregunta, es un ejemplo nomás, ¿ya? Por favor, que no se entienda como esto es no, es mucho más que esto, ¿ya? ¿Qué actividades ocupacionales, ¿no es cierto?, realizan las personas? ¿Cuáles son más útiles de alcanzar? ¿Ya? Razona en cuanto al desempeño, cómo lo logra, ¿ya? Cómo se organizan las áreas de desempeño, funciones corporales. Aquí ayuda mucho la organización, el modelo de la OTA. ¿Lo han visto? Más o menos. Pero lo conocen. Sí. Ya. Sí, lo conocemos. Ahí hay niveles, ¿cierto? Ahí está separado por elementos, Por áreas por de áreas, ocupación. ¿sí? ¿Se dan cuenta? Y está como bien estructurado. ¿Qué tipo de razonamiento está ocupando ahí? Procesal. ¿Ya? Ya, otra persona que lea esta parte. Yo la leo, profe. Ya, Ya excelente. dice, el TO crea guiones que guían el razonamiento. ¿Eso es o no? Exactamente. Ya. ¿Qué se imagina? Crea guiones Mm, en el razonamiento procesal. no sé. ¿Qué podría ser como un guión? Profe, es como una referencia como para interactuar, quizás. No sé, hace como
una forma de llevar, predeterminada de llevar la terapia o la intervención. Sí, sí. Recuerde, estamos en procesamiento, razonando, ¿ya? Crear un guión tiene que ver como, por ejemplo, lo que yo hacía cuando estaba en prepráctica profesional, en práctica profesional, y andaba con una libretita y anotaba todo lo que escuchaba lo anotaba, porque encontraba que habían preguntas tan buenas que nunca se me hubiesen ocurrido. Eso tiene que ver con el nivel de expertise de mis tutores de práctica, ¿me entienden? Entonces uno comienza a crear sus propios guiones. Ah, ya, entonces cuando yo me enfrente a una persona, eh, le voy a dar un ejemplo. Eh, me voy a presentar, por ejemplo. Hola, yo soy Rodrigo, soy terapeuta ocupacional. ¿Y usted cómo se llama? ¿Sabes qué? Yo estoy aquí, soy estudiante en práctica profesional. ¿Usted de qué parte viene? ¿Usted es de aquí, de la localidad? ¿Por qué está aquí? Eh, mire, yo estudio en la Universidad Austral de Chile, me encuentro en mi último año y bueno, tal persona es mi tutor de práctica. eh, ¿Usted sería, por favor, capaz de indicarme por qué viene a la sala de terapia ocupacional? Eh, ¿Hay algo que esté dificultando en su vida, alguna enfermedad, alguna secuela de algo? Y ya comienzo a extraer, por ejemplo, sí, ¿sabes qué? La persona te empieza a indicar el diagnóstico de a poco. No, estoy aquí porque me duele la rodilla. Y uno con la ficha y uno dice, ah, usted tiene problema en la rodilla. ¿Qué es lo que tiene? No, que me encontraron que tengo desgastado el hueso. Porque eso es lo que te dice la gente. Se me gastó el hueso. Ah, y uno piensa al tiro, ah, una artrosis. Algo así. ¿Y qué sabe usted de la artrosis? Eh, no, no sé, que el hueso se gasta y no tengo más hueso. Es lo que te dice la gente. ¿Entiendes? Entonces uno a veces le hace un dibujo, trata de explicar, educa. Una vez que hace una educación, uno vuelve a preguntar, ¿y usted qué le indicó el médico que tiene que venir a hacer acá? No, me dijeron que aquí me iban a sanar. Y eso te dice la gente, po. Y tú sabes que la artrosis no se cura. Entonces, ¿cómo educas eso? ¿Entiendes? Y eso es todo parte del razonamiento. Entonces yo me di cuenta que también para mí es relevante comenzar qué expectativa tiene, o sea, qué entiende la persona que tiene, uno, qué expectativa tiene cuando llega a terapia ocupacional, ¿no es cierto? Y entrar a razonar desde ese momento antes de decir, ah, ok, vamos a hacer esto. Porque la gente piensa, en este mismo ejemplo que le estoy dando, que la gente, uno lo va a curar, que uno tiene una varita mágica y pum, va a hacer que el hueso se vuelva a formar. Y uno sabe que no, que es todo lo contrario, que el hueso se va a ir degenerando mucho más y que probablemente el dolor que tiene ahora va a ser un 10% y que a medida que pasa el tiempo, en 2 años más, va a ser en un 20% más doloroso. ¿Cómo le explicas? ¿Me entiendes? Entonces, vas formando tus propios guiones, ya que tiene que ver, no, quizás se pueda entender como casi como una entrevista, pero es como la forma en que tú razonas, ¿me entiendes? Y haces vínculo también a la vez con el usuario, ¿ya? Ahora, este tipo de razonamiento procesal permite definir el problema o limitación en el desempeño. Hasta ahí no me llega, ¿ya? Solamente te permite entender eso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto lo limita? En área, desempeño, participación, áreas, lo comunitario, lo social. Eso te permite este tipo de razonamiento, ¿ya? Eh, ok. A medida que tú vas practicando, ¿verdad? Y vas haciendo ocupando este tipo de razonamiento, no te das cuenta cómo la expertise empieza a canalizar mucho más en ti y empezás a utilizar otro tipo de razonamiento que tiene que ver con el interactivo, ¿ya? Es como lo que yo colocaría énfasis, por ejemplo, en el próximo semestre, ¿entiendes? Utilizando el razonamiento procesal, pero también el interactivo,
¿Por qué? ¿En qué consiste el razonamiento interactivo? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿A leer o a explicarlo? Ah, no, a leerlo, sí, y hacer un comentario. Yo lo leo. Ya, gracias, amigo. Pensamiento dirigido a construir relaciones interpersonales positivas con los usuarios, lo que permite la identificación cooperativa de problemas y su resolución. Perfecto. No solamente... Eh, no- dale, perdón. o sea, yo creo que aquí lo que hace énfasis es como establecer el vínculo terapéutico con el usuario, po, además de, como dice, identificación cooperativa de problemas, yo creo que se refiere como al contexto quizás de la persona, como, eh, como abordarlo a través de la familia, de su entorno como cercano. En el razonamiento procesal, ¿quién es el que pone el ojo? ¿Quién es el que determina el problema, la situación? ¿Quién es el que hace la hipótesis? ¿Quién es? El terapeuta. Exactamente. Y en el Aquí razonamiento interactivo, es más participativo, o muy sea, yo bien. creo que entre los dos. Entre los dos, exacto, perfecto. No es fácil, no es fácil. Ahí, en la diapositiva, uno diría, lógico, po. Tiene sentido, pero anda a hacerlo, po, ¿ya? Sí, po. Construye una relación interpersonal. Imagínense lo que significa, o sea, imagínense en lo que estamos nosotros. Estamos por medio de una pantalla, transmitiendo por internet, imagínense, no nos hemos visto nunca en persona. Saludarnos, darnos un abrazo, qué difícil. Pero imagínense que de repente llega un usuario, llega ahí con sus características. Hay personas que ni siquiera son capaces de dirigirte la mirada y tú le buscas la mirada y tratas de verlos, tratas de hacer interacción visual y no pueden. Tratas de sacarle palabras por tirabuzón, tampoco. Entonces, ¿cómo construyes estas relaciones interpersonales? ¿Ya? ¿Cómo tú logras que sea parte de este problema y que aporte a la solución? Cuando la gente en Chile, cuando va a un sanatorio, a un hospital, a un CEFAM, ¿a qué va? Va a buscar sanación. Que si tú le dices, no, aquí usted va a buscar la forma de curarse y yo le voy a guiar a este chanta. Claro, el prejuicio. ¿Se dan cuenta? Es que eso pasa por el enfoque súper clínico que le damos acá en Chile a la salud también. La gente Exactamente. tiene esa concepción de que va a ir a un lugar y en el lugar van a hacer todo para que él se sane, pero él no tiene que hacer nada. Pero obviamente hay que reeducar. Paciente, No es como... sí, pasivo. ¿Me entiendes? La persona no actúa, no es parte de un proceso, de su proceso de sanación. No se hace parte. Porque el contexto, el ambiente de sanación, la gente va a buscar sanación. hay que decirle, aquí depende de los dos. 50% lo pone usted y 50% lo pongo yo. Yo pongo el conocimiento y usted pone las ganas. No sé, una cosa así me imagino, no sé. Es que es difícil, yo creo, Es- decírselo a alguien Oye, en el momento. mira, claro, conversarlo aquí, yo sería súper como decirle, compartir esta idea, pero no es así. Entonces tienes que volver a educar, tienes que de alguna otra manera formatear esa forma de razonar y volver a formatear. ¿Me entiendes? Sí, Es complejo, muy complejo. ¿Ya? Entonces aquí en este tipo de razonamiento interactivo me hago como este tipo de preguntas. ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer para que las personas se sientan a gusto, se hagan parte del proceso terapéutico? ¿Qué estrategias verbales, no verbales puedo utilizar con la persona para que podamos entendernos, para que podamos relacionarnos, para formar un vínculo?
¿ya? ¿Qué factores culturales debo considerar con este usuario a la hora de intervenir? ¿Qué elementos culturales o característicos de nuestra población, no sé, creen ustedes que nos podemos encontrar ahí? Profe, en estrategia no verbal, ¿a qué se refiere así como quizás sonreír o ser eh, como estar atento a las señales que da la persona, igual de incomodidad, ese tipo de cosas? Exactamente, exactamente. Cómo mueve las cejas, si te mira la cara, cómo se sienta, si mueve el pie o no, si mira a todos lados buscando la hora porque quiere irse, si se come las uñas, no sé, hay muchas, nosotros comunicamos mucho a través del cuerpo, ¿me entiendes? O sea, cuando uno aprende a leer el cuerpo de las personas a veces te está dando otro tipo de señal, o sea, ¿entiendes? Sí, pero el cuerpo está diciendo que está totalmente confundido, ¿me entiendes? La Claro. sudoración. A mí me pasa que estoy todo el rato moviendo el lapicito, igual estoy como un poco nervioso. Es que hace tiempo que no los veía a todos, entonces como que de Ansiedad, pues produce. repente, claro, en la ansiedad, entonces tengo que estar agarrando el lapicito. Me imagino, claro. Es el cuerpo, la corporalidad, ¿me entiendes? Eh, es así. Otra persona, por favor, que me pueda ayudar aquí con esa parte a leer. Yo le ayudo, profe. Gracias. Captar la experiencia de la discapacidad desde el punto de vista de la persona que la experimenta para favorecer la implicancia del sujeto a lo largo del tratamiento o de la evaluación. Establecer y consolidar la relación terapéutica. Elaborar un lenguaje compartido de acciones y significados. Establecer límites y normas. Ok, muchas gracias. ¿Qué idea viene a tu mente? ¿Qué palabras resaltaría de esta lectura? O sus compañeros también pueden opinar. O sea, bueno, ahí sale resaltado en negrita lo del punto de vista de la persona, porque, claro, yo puedo tener una mirada de la discapacidad de una forma o de alguna patología en particular, em, pero es una mirada súper externa también, pues porque uno no la ha vivido, entonces, eh, como dicen por ahí, o sea, yo lo he escuchado caleta de veces, otra cosa es con guitarra, pues, o sea, tú podís em, saber mucho de un tema, pero como no lo has tenido, no sabes qué siente la persona. Yo creo que eso es súper importante, porque te haces una idea de también de lo que podría sucederle a él personalmente, porque no todas las personas reaccionan igual frente a una situación. O sea, Claro, no todos tienen la misma tolerancia también. claro, exactamente. Muy bien, mañana tengo un caso de mi trabajo anterior que tengo y se lo voy a mostrar y le voy a comentar un poco con esta parte, ¿ya? Que tiene mucho que ver con lo que tú has hablado, Nicolás. De un joven que encontramos en Braunau, Nueva Braunau, y que hicimos todo un trabajo ahí eh, eh, de vínculo, de educación, de terapéutico, y donde yo le voy a mostrar cómo ocupamos eh, los tipos de razonamiento. ¿Ya? Yo creo que ahí quizás le va a quedar un poquito más claro para darle un cierre a este tema. Eh, Así que lo estuve buscando, lo encontré y ahí le voy a mostrar y podemos conversar al respecto. Pero claro, este tipo de razonamiento interactivo um, ¿cómo tú unes este punto de vista personal que tiene que ver con la historia de vida, la cultura, el contexto socioeconómico, la educación, roles, cómo lo une a lo que tú quieres lograr, a lo que tú sabes, los pasos,
los objetivos, los tiempos, cómo tú logras hacer parte a la persona para que se vincule, te enganche y pueda ser un proceso exitoso. No sé, no tengo una receta. Lo que sí le puedo decir que a veces funciona, a veces no, a veces tiene que ver conmigo como terapeuta, a veces tiene que ver con la técnica, a veces tiene que ver un montón de cosas, no sé, no sabría, podría enumerarle un montón de... Pero no es fácil, no es fácil. Ya, piensen en todo eso, piensen factores religiosos, por ejemplo, a veces. Este tema de los límites y las normas. Cuando trabajas, cuando eres varón y trabajas con una señorita, el tema de la corporalidad, ¿cómo lo manejas? Más si tienes que colocar las manos eh, para hacer bien la técnica, no sé, es complejo, hay que pedir permiso, hay que explicar, tenéis que estar pensando en que siempre hayan personas alrededor para que no se malinterprete, nunca estar solo, con una persona del sexo opuesto, cuando trabajas con niños, con niñitas, lo mismo. Tienes que estar pensando también cómo involucras al papá, a la mamá que esté ahí, que presencie la actividad, ¿no es cierto? Para que no se malinterprete, o sea, tiene que ver con muchas cosas. Eh, ¿Cómo logras que la mamá, el papá se haga parte? Eh, que entienda como para dónde vamos, qué es lo que pueden hacer ellos en casa o en el colegio, cómo enrolas a la profesora, a la educadora, lo enrolas para, para que se haga parte de este proceso, ¿me entiendes? Entonces, más que una terapia en sí, es más que... esto es más que sesiones X, es más que la técnica X, por lo menos como yo lo veo como terapeuta ocupacional. Y ojalá mañana es lo que quiero transmitirle a través del caso, lo que tengo preparado. Es más que eso. ¿Me entienden? Entonces, paso a seguir durante el desarrollo cuando uno realiza este razonamiento interactivo o estás como a este nivel. Has pasado del procesal y estás mejorando, estás entendiendo un poco más, ya eres capaz, tu cerebro dominas el razonamiento procesal y estás como entrando al interactivo, ¿entiendes? En este tipo de razonamiento, describir la percepción de su enfermedad a partir de la información de la historia clínica o similar, ¿no es cierto?, a través de una entrevista ocupacional y de los comentarios hechos por la persona durante la intervención. Logras unir los cabos, estos elementos que en el razonamiento procesal están separados, están dispersos y que a veces no me hacen sentido, en el discurso de la persona, en el correlato, comienza a tener sentido. Se comienzan a engranarse, como que esto que estaba disperso comienza a unirse nuevamente. ¿Tienen alguna pregunta o alguna reflexión con respecto a este tipo de razonamiento? ¿Qué sería un elemento importante para ustedes en el rol que ustedes están para desarrollar esto? Para el ejercicio de esto. ¿Qué les falta? ¿Qué piensan que les falta? Tener la experiencia que no pudimos. Como visitar lugares donde pueden interactuar con las personas. Para esto necesitan experiencia, práctica, ¿verdad? ¿Qué más? Yo creo que desde lo personal y de lo colectivo, porque esto tiene mucho que ver con lo de lo personal.
Yo no sé si le hablaba la semana pasada, sí, fue en esta asignatura, que volvimos hacia atrás y comencé a explicarle más o menos como cuál era la idea de los talleres, qué es lo que buscaban, ¿verdad? Sí, fue usted. Y Sí, la idea profe. era Hice la llevarlos, relación con los talleres de antes. sí, y traté de llevarlos como para que pudieran volver a identificar qué eran esos elementos que a ustedes aún les faltaba por desarrollar, ¿verdad? ¿Alguien le gustaría hacer un comentario de ese nivel? No sé, como desde lo personal, a mí me falta esto, o yo siento que necesito ejercitar esto, como para, como para desarrollar este tipo de razonamiento interactivo. Porque el razonamiento procesal tiene que ver más con la técnica. ¿Me entienden? Yo lo encuentro como más concreto, más preciso, más... pero este tipo de razonamiento es como uno utiliza sus herramientas como personales, ¿no es cierto? Para entrar a este tipo que es más elevado. Profe, yo creo, o sea, como resaltando habilidades que igual pasamos antes, por ejemplo, yo creo que a mí me faltaría más asertividad al comunicar, quizás, Excelente, porque eso es súper importante. excelente. El hecho de ocupar un lenguaje adecuado y respetuoso, no sé, de cómo decir las cosas como tienen que ser y no de la forma en que yo quiero hacerlas, Muy bien, porque eso es súper importante. muy bien. Excelente, Nicolás. El lenguaje construye realidades. Sí. Sí, yo siempre me quedo con eso, como que siento que es muy, muy importante y también obviamente la expresión Mm. corporal. Sí, ¿Cómo explico, cómo llego, cómo educo, cómo reeduco? ¿Verdad? Bueno, hay Profe, teorías de la comunicación. Sí, en ¿usted mi estudió? caso, Sí, perdón. me cuesta como que no me llegue tanto, como que no sufrir con la situación que está pasando la otra persona. Porque yo como que me cuesta mucho separar Lo como emocional. mi situación, sí, lo emocional. Entonces yo, por ejemplo, me siento culpable, así como que no puedo hacer nada para ayudar a esa persona a veces. O sea, como que si veo un niño que es del Sename y está sufriendo, yo como que me lo llevo a mi casa. Entonces eso yo creo que me va a perjudicar y tengo que cambiarlo o intentar mejorarlo porque obviamente no puedo llevarme a todos los niños o a todas las personas a mi casa. Pero Ah, ahí no sé cómo se puede hacer. ¿qué piensan los demás con respecto a las emociones? Profe, yo creo que ese es como uno de los miedos más grandes que tenemos varios, así como, por ejemplo, yo igual lo pensé harto antes de meterme a estudiar terapia, porque igual como que la gente igual tiende a confiar en mí, a contarme sus problemas y todo, pero igual de repente llega a un límite, o sea, yo llegaba a un límite en el que el problema era como casi mío, entonces eso tampoco hace bien y yo creo que tenemos que como conocernos y saber nuestros límites también, que es importante, hasta aquí llego yo, hasta Perfecto. aquí. Conocer los límites, muy bien. Excelente, gracias. ¿Quién más? Profe, Sí, yo creo que tiene que ver igual con los prejuicios, porque por mi parte se me haría complejo como hacer terapia ocupacional, por ejemplo, en la cárcel, conociendo realidades súper complejas como de qué hizo esa otra persona. sí. Entonces, ¿cómo mantenerme al margen de eso? A mí personalmente me complicaría eso. Excelente. ¿Cómo enfrentas tus prejuicios, verdad? Qué increíble, ¿verdad? Trabajar, como tú mismo mencionabas, ¿no es cierto?, en personas que se encuentran en situación de cárcel, en situación de calle, mm, personas drogodependientes, infractores de ley.
¿cierto? Y con mis creencias también, Profe, con mis valores, como... profe, tocando ese tema de la cárcel, así como una pregunta que me surgió es como, porque yo igual creo en la reinserción social, pero siento que llega hasta un límite, hasta un cierto punto, o sea, como que siento que hay personas que ya, por más que uno quiera ayudarlas o cambiar su forma de ser, ya no, ya son así y no van a cambiar y como que siento que es muy complejo eh, abordar ese tipo de personas, como que siento que incluso como que llega a un límite, como que tú puedes decir, mira, hasta esta persona sí se puede hacer algo, pero por ejemplo con el tipo este que mostraron en las noticias, el Hugo Bustamante, Mm, yo no sé si con esa persona, por ejemplo, mm, como que valdrá la pena hacer algo, la verdad, como que, no sé, yo creo que ya está tan dañado de acá mm. que no, no sé, como que siento que hasta ahí el límite llega y no se puede hacer nada, la verdad, con ese tipo de gente. No sé si a usted le pasa lo mismo. Le pregunto O si será tan así o no. razonamiento, razonamiento, razonamiento ético, ¿no? Profe, Aquí donde aplica, aquí donde uno utiliza, ya comienza a utilizar la ética para la toma de decisiones. Sí, alguien. yo siento que con lo que dice el Nico, igual nosotros tenemos que tener como la capacidad de decir, ya esto no va como con lo que yo pienso y tengo que ser como capaz de derivárselo a otra persona que quizás sí tenga la capacidad para poder llegar a esa persona, como la Excelente, capacidad que yo no voy a tener. excelente, muy bien, muy bien. Profe, Es lo que uno generalmente hace, ¿eh? Deriva, habla con el colega, habla con el equipo. Sí, alguien Por más. ejemplo, respecto a lo que decía la Michelle, de eso de cuando uno trabaja con niños, que es como súper complejo ver que viven como en situación de vulnerabilidad Claro. y que igual dan ganas como de salvar así a todos, Mm, porque como que uno igual en algún momento se cree como un héroe sí. cuando está tan... Pero a mí una vez me dijeron que como que, por ejemplo, si yo entraba a trabajar al Sename, Ujú. tenía que pensar que desde el momento en que yo entraba ahí, tenía que tratar de mejorarle la vida a esos niños. No pensar en su pasado así como qué pude haber hecho si hubiera estado aquí antes o qué hubiera hecho o qué hubiera Mm, pasado, sino que desde ese momento tratar de pensar como muy en el presente y claramente de que no me influya. Aunque igual es súper difícil porque a veces hasta uno mismo con los problemas de la amiga se ve como involucrada súper cuáticamente, entonces mm. es complejo, pero igual es un tema que siento que se puede trabajar. Nunca vamos a dejar así como ser una persona súper fría o robot trabajando con eso, pero sí como más manejable. Perfecto. Miren, Profe, sí, por favor. igual al respecto de lo que hablaban recién, yo creo que igual aunque uno sienta que como que no debería meterse tanto en los problemas ni sentir como eso, es súper importante. Yo creo que sí tener la empatía, o sea, sí llegar a un límite, pero si uno se va como pensando en qué poder hacer mejor, no creo que sea algo malo, sino que te hace un mejor profesional nomás, porque he visto profesionales que como que solo te miran y, o sea, ni siquiera miran a la cara a veces y como que eso te hace sentir distancia, entonces no es como que hoy sea lo mejor llegar y ser frío nomás y tratar de dejarlos como que si no fueran nada, como que la empatía y ponerse en el lugar del otro y sufrir con el otro es algo súper importante para las personas. Por ejemplo, ahora nosotros con mi mamá estamos yendo a kinesiología Mm, y mi mamá tiene epicondilitis, entonces como que le duele mucho cuando la kine le hace algo y como que la kine sufre con ella y mi mamá se siente más tranquila con eso porque como que ella la trata con amor y le dice como que ya sí yo sé que duele, pero hay que hacerlo por esto y por lo otro y como que ella trata de conversarle y hacer todo más tranquilo, entonces yo creo que ese tipo de profesionales es lo que deberíamos ser, o sea, sí quizás poner un límite de que no nos vamos a morir por el problema del otro y saber tener la fuerza para enfrentarlo, pero no ser así como que, ah, no, es que no es mi problema, solo lo atiendo. Entonces creo perfecto. que es bueno lo que han dicho de que se sienten involucrados y sienten como esa empatía,
porque es súper importante. Muchas gracias Javiera. Gracias a todos por sus comentarios. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario al Profe, respecto? ¿Sí? yo tengo como una pregunta. Por Ya. ejemplo, ¿qué sucede cuando uno trabaja y se ve expuesto a vulneración de los derechos de la persona? Me refiero, por ejemplo, en el caso de Sename, que si bien es cierto hay profesionales que trabajan ahí y que estos profesionales tratan de generar cambios dentro de lo que uno puede, pero también hay un sistema detrás que igual es súper grande. Entonces, uno, ¿qué puede hacer como profesional si ve que hay una vulneración a los derechos, pero tampoco te permiten hacer mucho más allá? Creo que igual es como súper complejo para uno como profesional, es muy complejo. O sea, yo Te me lo he comen- planteado varias veces. te comento lo que me pasó a mí, una experiencia personal. Bueno, Me encontraba trabajando en el sector de en la comuna de Fresia, en Yerbas Buenas. ¿Alguien conoce por allá ese sector? Yendo para Yico. Precioso. Cuando tengan oportunidad vayan. A Yico Bajo. No sé si alguien vive por allá. Es un lugar maravilloso. Y llegamos a una posta de la salud rural ahí en Yerbas Buenas, muy lejos. Y comenzamos a trabajar llegamos a la posta y dijimos, bueno, nosotros venimos del servicio, andamos visitando a las personas que se encuentran en situación de discapacidad. ¿Conoce a alguien aquí del sector? Sí, un caballero que tiene artrosis, está en su ficha clínica, sí, es descrito y está postulando a una cirugía. Ya, vamos a verlo. Llegamos a la casa y el grupo familiar estaba compuesto por él, su pareja, y esta pareja tenía dos niñas, de 12 y de 10 años. No eran hijas de él. Y en la entrevista inicial, todo muy bien, y salimos con mi compañero de la casa. Yo ese día me acuerdo, iba manejando, nos miramos, y sabes que los dos sentimos al tiro, como esa percepción, no solamente de lo profesional, sino de lo humano. Aquí algo pasa, algo es raro aquí. Esa sensación de estar en un lugar donde no sé cómo explicárselo. Y dijimos, sigamos viniendo. Creamos un plan de intervención, el caballero es muy amable, el caballero. Y un día, cuando íbamos como la cuarta, quinta sesión, la mamá estaba sola y estaba con las niñas. Y las niñas eran súper introvertidas, la más chiquitita se escondía, eh, él estaba como muy disminuida, y los niños en el campo no son así, o sea, corren, salen, juegan, conversan contigo porque tú llegas como ellos viven tan apartados de la sociedad, de la gente. Cuando tú llegas a una casa, ellos al tiro quieren jugar contigo, te hacen preguntas, se quieren subir al auto, te preguntan por todo, y ellas nada, era raro. Y, y resulta que un día llegamos y la mamá estaba con las niñas y ella eh, estaba como con un pseudo cabestrillo, la madre, eh, porque se había supuestamente caído y tenía problema en el hombro. Y mi compañero, que era kinesiólogo, le dijo, pero le podemos ayudar, si no hay problema, veamos el hombro. Y ella no quería, pero veamos, si estamos aquí, venimos tan lejos. Y le pedimos que se sacara la polera y tenía todo morado, muy feo, con necrosis, ya estaba morado, casi negro ese hombro. No me imagino el dolor que tenía. Comenzó a llorar y todo. Las niñas por otro lado en una pieza. Y nosotros pensamos, chuta, aquí hay violencia, o sea, hay violencia intrafamiliar. Yo creo que ella no se cayó, yo creo que él la golpeó. Eh, Llamamos a la niña más grande. Y yo siempre goloso, andaba con caramelo, siempre andaba en el jeep con dulce, con galleta.
Se me ocurre ir a buscarla y empezar a compartir con ella. Y comencé a ganarme la confianza de la niña más grande. Empezamos a hablar, mientras mi compañera atendía a la mamá, siempre ella tratando de que ella me estuviera mirando a la distancia. Comencé a hablar con la niña y me di cuenta, no voy a ser tan específico, pero me di cuenta que esta niña también recibía agresión sexual. Y salimos de ahí, yo quedé mal, choqueado. El gallo andaba trabajando por otro lado. Y me hice esta pregunta, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Y preguntamos a nuestra jefatura en el servicio y adivina qué fue lo que se nos dijo. ¿Qué piensan ustedes? No se puede hacer Que nada no porque no podían hay hacer Que no pruebas. había mucho que hacer. Que no se Lo me... dejen ahí. No te metas ahí, No sé, sí. es un tema complicado, déjalo escrito en la ficha, pero no se te vaya a ocurrir la genial idea de hacer la denuncia. ¿Y cómo se hace la denuncia? comprueba. No, tienes que ir a Carabineros y dejar una constancia, Carabineros comienza a investigar, se mete Fiscalía de la Familia, te llaman a declarar. Y pasó una semana y yo seguía con eso ahí le pregunté a mi señora, oye, ¿qué hago? Y, y yo sentía que tenía que hacer la denuncia. Pero sin embargo, casi había recibido como amenaza en mi trabajo que no iba a recibir apoyo desde lo institucional, sino que yo iba a actuar como una persona natural. Y lo hice. Hice la denuncia en el retén de Carabineros de Fresia. Comenzó una investigación y 2 semanas después me llegaron a buscar, a declarar al juzgado de familia. Estuve declarando cerca de un mes. Y eso ha sido como lo más fuerte que me ha tocado, porque en tribunales te enfrentan al papá. A mí me enfrentaron al papá y a las niñas. Ahí, cara a cara, y usted vio esto, y usted... así. Casi perdí mi trabajo porque estaba ocupando tiempo. Yo ocupé de mis administrativos para ir a declarar porque no me dieron las facilidades para que yo pueda ir. Imagínense Profe, ¿y esto en qué concluyó? que el papá abusaba de la niña y había violencia intrafamiliar. Pero yo la pasé mal porque me asusté, porque tengo una familia también. Me vi envuelto en un problema en que en algún momento yo pensé que me iban a echar. Faltaba mucho al trabajo porque tenía que ir a declarar juzgados de familia. La denuncia la hice solo, de hecho mi compañero no quiso atestiguar. Entonces lamentablemente, también en este país es complicado, es complejo. Entonces yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Cuando te enfrentas a esto, hazlo. Porque aquí todo tiene sus consecuencias. Si yo me voy a paro como estudiante, ¿cuáles son las consecuencias? Perder clase, Un punto a todo. atrasarse. Ustedes lo saben bien. Denunciar este tipo de cosas que uno se enfrenta al trabajo tiene sus consecuencias. Y las sabes bien cuáles son. Yo las tenía claras. Profe, Pero debí hacerlo. Y si me vuelve a tocar, voy a volver a hacerlo. yo creo que está bien, o sea, al fin y al cabo uno tiene que actuar desde lo que a uno igual lo hace sentir tranquilo, porque, o sea, quedarse con eso ahí Ok, y no hacer nada, o sea, desde el punto de vista ético y moral, también habla súper mal de un profesional que quizás no lo haga. O es que, sea, cada Nicolás, uno tiene sus razones, pero Nicolás, no sé, yo es creo. que, Nicolás, a eso voy. Cada uno tiene su razón y yo respeto. Yo a mi amigo lo quiero, mi compañero kinesiólogo, lo quiero. Mañana lo van a conocer en la foto del caso que tengo porque trabajamos, somos muy partners
Y está bien y respeto su posición. Aunque él estuvo ahí, ya está bien. Veló por su familia, no sé, se evitó un montón de cosas que yo tuve que hacerme cargo, me hice cargo. Pero el tema está en que muchos de ustedes dijeron, ¿qué pasa con lo emocional? ¿Cómo me vinculo desde lo emocional? ¿Me vinculo o no me vinculo? Yo, yo, yo me vinculo, porque para mí esto de ser terapeuta ocupacional tiene que ver con lo profesional, sí, pero también tiene que ver con lo humano. Somos seres humanos. Y como sociedad, muchos de los males que hoy día enfrentamos tienen que ver porque hemos perdido la esencia del humano, como yo lo veo. Sí. Para mí, muchas de las cosas que pasan hoy día tienen que ver porque hemos perdido la esencia de estafar, de aprovecharnos de la gente, de que si tengo un negocito, aprovecharme de él para enriquecerme yo, de no compartir, de ser poco solidario. Para mí todos los males tienen que ver con eso, que hemos dejado de sentir, de querer, de formar vínculos, de conocernos, de darnos oportunidades, de perdonarnos, de pelearnos, pero también después abrazarnos. Para mí tiene mucho que ver con todo eso, ¿me entiendes? ¿Ubican a Humberto Maturana? Gran Sí, científico chileno. Él habla mucho de este tema del amor, del vínculo, de la interacción, de la capacidad de comunicar, de hablarnos, relacionarnos. Hemos perdido esa esencia. Nuestras formaciones académicas han hecho que también sea así, que veamos a las personas como objetos, donde nos sentimos que tenemos el poder para hacer lo que queramos. Entonces, yo creo que para mí la esencia misma para ser un buen terapeuta tiene que ver con estas cosas sencillas de la vida. Si yo no siento, si yo no quiero, si no soy capaz de querer al otro, ¿ustedes creen que voy a poder lograr vincularme? Si yo no, a mí no me gustara hacer docencia, compartir experiencias, ¿usted cree que ustedes lo perciben? La gente lo percibe. Es química, no sé cómo objetivamente hablarlo, ¿me entiende? Pero para mí la esencia misma también tiene que ver con eso, con lo, con eso que es irracional, que tiene que ver más con la emocionalidad. Yo creo que para esto hay que tener emoción. Uno tiene que gustarle, uno tiene que jugársela. Obviamente hay límites, hay límites. Uno también igual tiene que razonar en cuanto a todos estos temas, pero yo creo que no podemos dejar las emociones a un lado como, no, si no, no resultan las cosas. Es como yo lo veo. No quiero que lo hagan. No quiero que piensen así. Estoy compartiendo lo que yo pienso, simplemente. ¿Ya? No sé, ¿alguna pregunta al respecto? Yo quiero decir como un comentario que estábamos comentando con mi amiga por chat y decíamos como que es fuerte igual la vivencia y porque usted va por su usuario y darse cuenta que su usuario es el agresor es súper complejo porque igual genera usted un Complejo. cierto vínculo con esa persona y después yo creo que usted dijo así como lo aparto, ya no es más el vínculo que se creó, Lo lo aparté, alejo y lo me preocupo aparté. de las familias, que Lo, ahora ellos son como mis usuarios que tengo sí, que defender. sinceramente lo odié, po. ¿Qué quiere que te diga? Es que realmente no sé. Mientras usted contaba, y yo pensaba así como si yo pudiera enfrentarme a algo así. Y yo soy una persona súper emocional, yo lloro por todo me emociona, todo lo siento, todo soy muy de piel, soy como que todo lo siento muy, muy mío. Y yo no sabría realmente cómo hubiera reaccionado en ese momento. Entonces como que igual genera una cierta admiración hacia usted en ese sentido porque es una situación súper fuerte. Darse cuenta que están vulnerando a dos niñas, a la mujer, y no sé, es complejo. Sí. Ahora, esta es lo que yo les comento, no fue algo fácil. Yo agradezco mucho que tuve el apoyo de la persona más importante, mi esposa. Creo que ella fue clave, me ayudó mucho.
Y yo con el apoyo de ella no quería nada más, pues sí. Mientras ella me apoyara, porque me estaba jugando mi puesto de trabajo también, si me echaban, ella me apoyaba, Claro. ¿me entiendes, no? Sí, Pero yo creo que ella fue clave también en todo esto. Solo no es complejo, entonces uno igual, eh, igual importante con quién te relacionas, quiénes son tus amigos, buscar consejos, la familia, ¿me entiendes? Tus valores. profe, y menos mal que la fiscalía hizo su trabajo porque hay muchas veces en que pasan situaciones así donde no se investiga nada, donde se archiva simplemente por falta de pruebas y Sí, así pasan muchos casos de gente que no recibe ningún tipo de ayuda y terminan pasando las cosas como las que han pasado últimamente. Entonces sí, igual, sí. Cada Pero vez que igual se salen, demoraron un montón en hacer el proceso, pues. mm, cada vez o sea, pero lo hicieron, que hay claro, veces que ni siquiera lo hacen. cada vez que Sí, hay esa es la noticias, cuestión. noticias como esta, yo evoco a recuerdos no muy agradables. Sí, no, sí es desagradable, a mí igual me pasa lo mismo, profe. O sea, y me Mm, da pena, me da rabia. Yo creo que a todos, o sea, a todos los que estamos aquí en este curso, eh, más o menos sentimos las mismas cosas. Por algo estamos aquí también. O sea, no sí, creo que haya alguien de mis compañeros que no le afecte ni lo sienta. En verdad, como que, no sé, es súper difícil. O sea, yo igual tengo hermana, mm, tengo mi mamá, tengo mi polola y como que, no sé, no me gustaría que alguna vez le sucedieran ese tipo de cosas. Es súper difícil. complejo. Ah, mm, Ya mis queridos estudiantes, futuros colegas, llegamos al razonamiento condicional. Yo creo que vamos a hacer un quiebre por el tiempo. Mañana vamos a terminar de ver esto. Voy a mostrarle el razonamiento pragmático, ético, diagnóstico. Vamos a ver el lente de McMaster también, cómo funciona, cómo se utiliza. Y de ahí yo le voy a mostrar la presentación del caso como para poder bajar toda esta información a un caso de la experiencia personal. ¿Ya, chiquillo? Un gusto, gracias por la sorpresa. Ha sido genial. Y gracias por la participación de todos y todas. Un 7. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Que estén muy bien. chao, Cuídense profe. todos y todas. Un gusto verlo a todos. Igual. Sí. Chao, profe, que esté Chao, que estén bien. muy bien. Chao, Cuídense. profe. Chao, chao. Chao, chao chicas, que estén bien, chao chicos. Chao, Chao. Chao Felipe. Felipe, a oh, todos y todas. buen pijama. Buen pijama. Sí. Gracias. Chao, chao. Admira tu estilo.